estenosis principales, pero que no pudieron tocar la válvula mitral por lo pequeñito que es él y él no pudieron arreglarlo. El otro día de la cirugía, como a mediodía, deciden desentubarlo y empezar a despertarlo. Y como un poquito antes de las 5 de la tarde, mi suegra llegó con almuerzo y nos dice descansen porque habíamos estado toda la noche en vela. Y recuerdo que había un sillón, como un sofá cama y un reclinable. Mi esposo se decide acostar en el sofá cama y yo me quito mis tenis y me acuesto en el reclinable. Y lo único que sé es que no tenía ni 5 minutos de haberme relajado cuando mi suegra grita y nos dice, yo me levanto y veo el monitor de ella totalmente flat, no hay ninguna línea, la habitación se llena de doctores y empiezan a tratar de devolverlo. Y yo sé que pasaron mucho tiempo, ellos dicen que fueron como alrededor de 30 minutos, no lo podían volver, nos sacan del cuarto, nos dicen que lo pudieron volver, nos ponen en un lugar aparte y viene la cirujana de ella, la doctora, y nos dice, nos iba a empezar a decir qué podían hacer cuando otra vez entró una enfermera y le dice, doctora Romano, el bebé otra vez entró en paro. Y nos dejan ahí angustiados porque nadie quiere escuchar que el corazón de su hijo se detiene. Y lo único que sé es que nos dejaron ahí muchas horas y una enfermera nos dijo, no news is good news. Lo único que teníamos era que esperar. Como hasta las 7:30 de la noche, sale la doctora y nos dice, lo tuve que poner en ECMO, que es una terapia cuando el corazón no sirve, no está funcionando, entonces él hace el trabajo del corazón. De ahí nos dicen, entren para que se despidan del bebé. No lo tenemos que llevar. Queremos hacerle otro cateterismo para saber qué pasó. Se lo llevan y como hasta medianoche, otra vez sabemos de guía. Nos dicen que lo único que pasó fue que hubo una arritmia y no saben por qué el corazón se detuvo. Y ahí era que empezamos en la angustia más amarga que hemos tenido en toda la vida, porque uno hasta que tiene hijos se da cuenta que las cosas del mundo no importan, que lo único que uno quiere es que el hijo de uno viva y no hay nada, ni dinero, ni nada que usted pueda tener que puede solventar lo que un hijo significa para uno. El otro día empieza lo más difícil, porque cada día comían en ECMO, nos dicen, solo lo pueden tener en 10 días con ECMO, y si la terapia ECMO no funciona y el corazón no recupera su fuerza, lo vamos a tener que desconectar y dejarlo ir. Para nosotros esos 10 días era correr contra el reloj y pedirle a Dios. Ahí nos dimos cuenta que no podíamos confiar en los doctores, sino que solamente pedirle a Dios, que no teníamos a nadie más a quien pedirle ayuda. El día siguiente nos dicen, no solamente el corazón del bebé no está funcionando, sus pulmones se llenaron de agua y colapsaron, sus pulmones no están trabajando. Nos dicen, sus riñones tampoco están funcionando. Para esto ya Ian no pesaba 16 libras, ya pesaba 23 libras, estaba lleno de líquido. Y nos dicen, lo tenemos que poner en diálisis o CRT para sacar ese líquido, pero corremos mucho riesgo de que no sobreviva. Cada día que amanecía nos daban una noticia peor que la del día anterior. Todos los días le hacían un eco y nos decían que el corazón va empeorando. En un momento el corazón de ella dejó de contraerse y lo pusieron
esperar porque llegó el punto hasta que nos dijeron, ya no tenemos nada más, no tenemos nada que podamos, ya hemos intentado, todo está conectado a todas las máquinas y ya no hay nada que podemos hacer. Ese día yo me enojé mucho porque les dije, ¿cómo no van a tener nada? Llamen a otro hospital, busquen a otro doctor, llamen a más cardiólogos y nos dicen, ya no hay nada, tenemos que esperar que el bebé haga lo suyo. Y es ahí cuando empezamos a ver la gloria de Dios en Ian. Empezamos a ver cómo son 9 meses que el Señor estuvo en silencio, como el Señor empezó a llenarnos de mucha paz, a llenarnos de mucha fortaleza, porque lo único que podíamos era orarle y pedirle al Señor de todo corazón que nos hiciera un milagro, porque yo sinceramente yo no quería entregar a Ian. Yo en el 4.º día, desde que supe que estaba embarazada, les contaba la historia de Samuel y le puse en un cuadrito, por este niño lloré, y yo le dije, Señor, yo no voy a ser como Ana, yo no quiero que usted se lleve a mi hijo, yo no quiero entregárselo de ninguna forma, este es mi hijo, yo sé que tú lo creaste y él te pertenece, pero yo quiero a mi hijo. Y empecé a ver cómo el Señor le empezó a dar fuerza a Ian desde este momento, y empezamos a orar. Y yo pensé que me estaba volviendo loca porque le decía a Eddie que a veces estaba orando con Eddie y le decía, Ian, tú solo duermes, el Señor te va a levantar como Lázaro. Y yo decía, Dios mío, yo estoy hablando tonteras, yo lo único que estoy repitiendo cosas, yo no estoy ni siquiera dejando guiar. Y yo me iba a la palabra. Y esa vez que oré, yo le dije a ella que el Señor lo iba a levantar como Lázaro. El Señor me confirmó ese día que Él estaba con nosotros. No porque el Señor, yo no sabía lo que iba el Señor a hacer, sino por la palabra que el Señor me dio. Me fui a la Biblia y cuando leí la historia de Lázaro decía que María se enojaba con el Señor y le decía, si tan solo hubieses estado aquí. Y era mi queja, el Señor sabía que yo todo este tiempo había tenido la queja porque yo sentía que Él no había estado ahí con nosotros. Yo todos los días le decía, si me hubiera hecho el milagro antes, y tal vez no hubiera pasado por esto. Pero al final de esa historia dice que el Señor le dijo a María, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de su nombre. Amén. Y eso a mí me dio mucha esperanza y mucha paz en mi corazón. Llegó el día 9 de la terapia ECMO y teníamos 10 días. Al día 9 nos dicen, vamos a sacarlo de ECMO, porque creemos que él está respondiendo. Lo sacan de ECMO, le hacen otro ECMO, y tú sabes que cuando tú estás pasando algo malo, algo peor pasa. Le hacen un CT scan, porque no lo podían meter a ninguna máquina. Le hacen un CT scan y nos dicen, todo está peor. Y ahora pensamos que hay daño cerebral. Llaman a todo el equipo de neurología y esperan unos días porque todavía estaba conectado a muchas máquinas y no lo podían llevar a un MRI. Cuando finalmente le quitan todas las máquinas a Ian, lo llevan a hacer este estudio, y ahí es, creo que cuando pasamos lo más difícil, porque nos dicen, no hay nada que hacer, él está vivo por las máquinas, él está vivo por el tubo, su corazón no sirve, su cerebro no sirve, todo se dañó, tuvo múltiples strokes, tiene daño cerebral, tiene sangrado cerebral. Los strokes que tuvo fueron como 6, uno acá que afectó la vista, otro que afectó el movimiento, otro que afectó lo cognitivo. Y este niño, que él empiece sus pulmones a trabajar, él va a ser vegetal.
ya yo estaba sola en el hospital porque ya habían pasado como 3 semanas y mi esposo tenía que volver a trabajar. La vida para nosotros se había parado, pero afuera estaba corriendo. El doctor se me queda viendo y me dice: yo no le puedo mentir, no la puedo llenar de ilusión, ya no hay nada que hacer. Le voy a dar tiempo para que llame a su esposo. Yo llamé a él y en ese momento no hubo nada audible que pudiera escuchar, pero el Señor me decía: no le crea. En mi corazón, no le crea. Llamo a mi esposo y obviamente él también se derrumba. Y le digo: no se venga ahorita así manejando, porque no quiero que usted sea también un problema ahorita para nosotros. Y me quedo, y esa noche oraba sobre Ian y esperando que Eddie llegara el otro día. Y el otro día dice: lo vamos a desconectar, porque tú sabes, aquí las aseguranzas es rapidito. Y de ahí le digo: no, vamos a esperar. Y nos dicen: no. Entonces teníamos un doctor desde que llegamos al hospital que nos ayudó mucho. Yo siempre digo que el Señor envió a ese hombre, porque a pesar de que la gente piensa que usted está loco cuando usted está orando y clamando por su hijo, ellos no creen que nadie más puede hacer algo, porque la ciencia en una imagen les dice que ya no hay nada que hacer. Ese doctor nos decía: yo les voy a ayudar. Pero justamente esta semana lo mandan de vacaciones y no está. Y él, cuando se fue, nos dijo: si algo pasa, dígale que me manden un email o que me llamen y yo atiendo. Y esa semana pasamos de todo. Una válvula que ella tenía se desconectó y hacía sangrados, y le pusieron montones de medicamentos. Todas las noches no podíamos dormir porque algo pasaba. Esperamos toda la semana hasta que llega ese doctor, y creo que para esa semana los pastores nos van a visitar. No pudimos ni atenderlos porque justamente ese día ya había pasado 4 semanas y teníamos que tomar una decisión de qué íbamos a hacer con ella. Yo creo que eso es lo más difícil, usted tener que decidir sobre la vida de su hijo. Y nos dicen: no podemos tenerlo más así, hay que tomar una decisión. El equipo de neurología nos vuelve a repetir todo, dice: no hay nada que hacer, su cerebro está dañado, incluso si él vive, él no va a tener nunca calidad de vida. Y este doctor, cuando se va, todos nos dicen: lo tenemos que desconectar, pero yo les prometo que si lo desconectamos y algo pasa, yo mismo lo vuelvo a entubar. Hasta que ustedes no tengan la seguridad y ustedes no tengan la respuesta que ustedes están esperando, yo no voy a dejar que ustedes sufran. Cuando llegamos, oramos con los pastores, y porque el otro día teníamos que desentubarlo. Llega el martes y lo desentubamos, o fue como un miércoles creo, lo desentubamos. Y nos dice: si él aguanta, son 72 horas, pero las primeras 24 son las más importantes. Nos dijeron como a las 10 de la mañana para que nos preparáramos para las 12. Y a las 12 de mediodía desentubamos a Ian y empezamos a ver cómo sus pulmones, a pesar de que lo tenían en high flow, otro oxígeno, empiezan a responder y empiezan a aguantar y empiezan cada vez a ponerse más fuertes. Pasan 24 horas y el corazón de ella empieza, con el pacemaker lo empiezan a bajar, porque él no hacía más de 60 pálpitos, entonces lo tenían que tener siempre con el pacemaker. Y empezamos a ver cómo ella empieza a recuperar fuerzas, pero yo sabía que había sido Dios el que había dado otro aliento de vida, el que había soplado aliento de vida en miedo, porque él estaba muerto. Y pasan las 72 horas y nosotros parecíamos, yo no sé cuántos años, un zoológico, pero nosotros estábamos en ese bay
solamente 4. Y empezamos a ver cómo el Señor empezó a hacer un milagro. Nos dicen, vamos a desparalizar al bebé para ver cómo su cuerpo reacciona. Lo desparalizan, eso pasa como varios días para que el cuerpo empiece como a despertar y empiezan a quitar la sedación. Y lo primero que nos dijo neurología es, el bebé no se va a poder mover. Y me recuerdo que esa tarde Ian empezó a despertar y nos dijeron, su lado izquierdo está totalmente dañado, él nunca más lo va a mover. Y mi esposo, cuando empezamos a ver que Ian despertó, empezamos obviamente a hablarle al oído y nosotros, mi amor, Kiki, aquí estamos. Y cuando mi esposo le decía, hi Kiki, Ian empezó a mover, pero no cualquier lado, sino su lado izquierdo. Y aún así nos dicen, no se ilusionen, esas son reacciones nerviosas. Puede ser que él nunca más vuelva a hacer eso. Con los días empezábamos a ver cómo Ian empezaba a moverse y hacía pataditas y movimientos, pero ellos seguían creyendo que no. Y todavía nos dicen, si el bebé se vuelve a infartar, porque no lo pueden a uno ver feliz, esto no lo vamos a volver. Entonces estábamos con un terror terrible de que algo pasara. Y bueno, cada día iba mejor y mejor hasta que deciden sacarlo del B y seguir todavía en la área de cuidados intensivos, pero donde ya no están los niños más complicados. Y empezaron a sentarlo, a ver cómo él ya podía respirar y del high flow pasar al oxígeno normal. Y cuando estaba en el oxígeno normal se dieron cuenta que él no necesitaba el oxígeno. Para todo esto, todo lo que nos habían dicho empezó como, seguían las imágenes, pero no lo podíamos ver en Ian porque lo veíamos despertando, jugando, lleno de vida. Y bueno, ya lo demás es historia, porque ahí empezamos solo a ver cosas buenas. Después de casi 9 semanas en el hospital nos suben de piso y ya pasamos ahí solo una semana, nos dan la salida y han estado viendo a sus doctores primero semanal y luego mensual. Pero hace un mes fuimos a ver a la neuróloga y la misma neuróloga que me dijo, él nunca más se va a mover, él está dañado, él ya no hay nada que podamos hacer, fue la que lo tuvo que evaluar. Y ella se quedó que su quijada le cayó al suelo, decía, no puedo creer que es el mismo niño que yo vi en el hospital. Ese día en especial, Ian andaba, pero con una felicidad en el consultorio, hacía de todo y ella decía, es que no lo puedo creer, de verdad que los bebés son resilient. Y lo que ella no sabe es que nosotros teníamos una carta debajo de la manga que nadie más tenía y que el Señor era el que nos estaba respaldando. Con su cardióloga fuimos y ahora nos dijo, ya no quiero ver a Ian cada mes, lo quiero ver cada 3 meses, pero su función cardíaca está restaurándose. Y ella decía, parece que lo que hizo la doctora Romano hace efecto. No, el que operó ese corazón es el doctor de doctores y todos sabemos que el Señor fue el que reparó el corazón de ella. Y cada cosa que había pasado, porque Ian tuvo que comer por un tubo 3 meses después, y yo estaba bien triste, yo le decía a la pastora, es que no salimos de una para meternos en otra, porque uno, aún viendo las cosas, sigue dudando. Y la pastora me decía, tenga fe, esto va a pasar. Ya Ian todo cerró y ya puede comer como un niño normal, ya no se va nada a los pulmones. Tenía unos granulomas en su garganta desde antes de la cirugía.
y estábamos siguiendo con ENT. Nos acaban de dar la alta porque los granulomas se desaparecieron, ya no están en su garganta. Y hemos visto cómo el Señor ha hecho un milagro de vida. Le quitó el pronóstico que tenía de muerte. Teníamos una sentencia de muerte sobre nuestros hombros, pero el Señor estuvo ahí, y no estuvo ahí porque yo creo que Él y yo hubiéramos hecho algo especial, porque hay un dicho que nos lo dicen mucho, como el Señor le da sus peores batallas a sus mejores guerreros, y yo pienso que no es así. No, yo no pienso ni que Eddie y yo estábamos en la fila de los mejores, ni nos hubieran reclutado, pero lo único que sé es que el Señor tuvo misericordia, que el Señor Todopoderoso nos libró de la muerte y cambió todo lo que teníamos, lo cambió para vida, y como dice su palabra, para vida eterna. Amén. Entonces, primeramente yo quiero darle las gracias a todos, porque yo sé que estuvieron orando, porque se levantaron como nuestra familia aquí terrenal y pelearon por Ian y levantaron nuestras manos en este momento tan difícil que jamás uno piensa que va a pasar. Quiero honrar a mis pastores por estar ahí siempre para nosotros, a mi pastora en especial, porque no hubo día que no me dejara de llamar o ponerme un mensaje y animarme. Quiero darle las gracias a todos los hermanos que estuvieron pendientes con un mensaje, que nos enviaron comida. Gracias a todos, que el Señor les bendiga, porque yo no sé si ustedes saben, pero yo acá no tengo familia, y para mí este lugar se volvió mi casa, mi familia. Tengo mucha gente que amo y respeto mucho acá, y lo único que puedo decir es que el Señor ha hecho una obra perfecta, maravillosa, y sabemos que no es que todo va a ser color de rosa, pero yo hoy sé que tenemos el mejor respaldo, que es el Señor. Y si algo he aprendido es que el Señor nunca abandona, y que el Señor nunca lo manda a usted no preparado. Yo pensé que no estaba preparada para esto, y hace muchos años yo me quejaba, yo dije, me vine a este país a nada, perdí mi tiempo en Costa Rica estudiando una licenciatura para nada, para venir aquí a ser nadie, y hoy sé que soy la enfermera del paciente más importante en toda mi vida. Entonces le doy gracias a Dios, porque para todo tiene un propósito, y tal vez no ejerzo aquí, pero cuido a la persona que yo más amo, y tengo el placer de poder quedarme en la casa con mi hijo y darle ese cuidado. Así que quiero decirles que mantengan la fe y la esperanza, que el Señor nunca te deja solo. Y como decía el hermano, yo no sé qué yo hubiera hecho, porque si yo hubiera pasado esto sin Cristo, probablemente no hubiera llegado ni a la primera etapa, pero lo único que nosotros nos dejó sacar nuestra cabeza en medio de tanta angustia fue saber que estábamos ahí con el Señor, y que yo no sé qué iba a pasar, pero que iba a pasar algo, lo que el Señor tuviera para nosotros, y que hay que confiar en el Señor, porque yo creo que todo lo que yo viví antes de la cirugía, la tristeza, la depresión, fue porque desenfoqué mi mirada en el Señor y traté de hacer tanto como mamá, que me descuidé yo espiritualmente y me dejé angustiar por todas las malas noticias. Pero ahora sé que tengo al Señor, y que Él es mi Dios y mi Salvador. Dios les bendiga.